enamoré y me casé y me vine acá a Antofagasta en el año 76. 76, parece que no. Y ahí llegué a esta casa. Freddy trabajaba en Codelco, antes tenía otro nombre, y trabajaban súper lejos de acá, en la parte de arriba donde hay un servicentro, y se tenían que dar una vuelta para ir al trabajo, todo. No había lugar para salir. Entonces, un día X, nosotros íbamos a comprar pan con una tía de él, y entonces íbamos a dar la vuelta y era muy larga. Entonces ellos sacaron los cierres que había para que no nos quedara tan lejos a nosotros ni tampoco a ellos. Así que ahí íbamos a comprar a la panadería Buenos Aires, que estaba arriba, sí, a la panadería La Pisija también. Y así fue transcurriendo. Acá en el tiempo, acá en la villa, estaban haciendo, ¿cómo es que se llama? La cancha. Los trabajadores hicieron la cancha con la colaboración de Codelco. Empezaron a hacer, se unieron mucho ellos y empezaron a hacer asientos. Algunos trabajaron haciendo asientos, otros estuvieron pintando, pusieron las rejas, pusieron muchas cosas hermosas para los niños. Llegando fiesta de fin de año, le hicieron una fiesta a los niños. Los mismos trabajadores le hicieron un regalo a todos los pequeñitos. Y fue súper bonito, emotivo. Y después parece que en la cancha sirvió mucho para que se unieran las vecinas y los vecinos, se unieran y hicieran bailes. Lo que sí que este sector de la villa era considerado de altos recursos. Entonces no había posibilidad de que consiguiéramos algo como por ejemplo una buena pavimentación, mejor luminaria o un arreglo más a los ¿cómo se llama? A los juegos en la cancha. Entonces me parece que no tenían baño en ese tiempo. Y así fue, siguió pasando, podría decirse, el tiempo, y un trabajador se hizo cargo, en cierto modo, de la cancha con la ayuda de Codelco. Le pagaban el agua y le pagaban la luz. Después, pasada un tiempo, algunos vecinos se hicieron cargo de la cancha, otros vecinos. Pero como era un poquito complicado, era muy estricto con los niños. Así que tomaron a don Freddy Rojas para que él administrara y estuviera viendo ese detalle tan importante que es como que jueguen los niños. Y ahí empezaron a jugar básquetbol, las chicas voleibol, y súper bien. Me gustaba mucho a mí eso. Yo no participaba, pero estaba ahí siempre. Alicia, ¿y cuando llegaste aquí, llegaste casada? Sí. ¿Y con hijos? No tenía hijos. Sí, ¿Llegaste soltera? O sea, perdón, casada, recién casada. Recién casada. Ya. Y Freddy tenía un hijo. Ya, pero no vivía con ustedes. No vivía, pero empezó a vivir con nosotros. Ya. Cuéntanos cómo fue esa llegada, cómo fue ocupar la casa, cómo fue... me imagino, obviamente, que la casa era muy grande para donde vivían antes, les faltaban muebles, o cómo fue el tema de las plantas, cómo fue habitar este espacio y además vivir la misma experiencia que el resto de las personas. Claro, la villa llegaba hasta acá, hasta la frontera, nada más, en esos tiempos. Y luego estaba, empezaron a construir pero nosotros no lo vimos, ¿ah? Cuando empezaron a construir. Sabían nomás que estaban construyendo la segunda etapa. Cuando yo llegué acá, me encontré hasta acá, hasta la frontera, donde estaba la villa. Y fue bien impresionante porque a Freddy le gustaban mucho las plantas, le gustaban las achiras, y tenía todo esto lleno de plantas. Y de clarines afuera.
Era muy emocionante. Yo creo que una de esas cosas fue la que me atrajo mucho a mí. Me enamoré. Me atrajo. Yo venía de Santiago. Trabajaba en el Hospital Salvador en Santiago. Y con una amiga me pidió que la acompañara. Y ella pololeaba con el hermano de él, la acompañé. Y acá nos conocimos. Así que esa llegada fue bonita. Y después más bonita, impresionante, porque no tenía tantos muebles, sino que tenía una bonita entrada con el jardín. Eso me encuentro. Incluso afuera no había una buena pavimentación, pero eso no importaba porque acá era hermoso. Pocas personas les gustaban las plantas. Lo consideraban que era sucio, la hoja. Incluso creo que todavía algunos lo consideran. Pero las plantas son hermosas y a mí eso fue una de las cosas que me atrajo. Un montón de... la parte de ser, le gustaba cocinar pescado. Fue súper emocionante todo eso. ¿Y los hijos? Después llegó Freddy Jr. Llegó Freddy, se quedó con nosotros bastantes años y después del año 76 nació mi hijo, Eduardo. Y ahí fue a Santiago a tener ese hijo. Y después, a 2 años, perdí un hijo y me dijeron que tenía que tener otro hijo, lo más pronto posible, para no tener esa pena tan grande que tienen todas las mamás cuando se pierde un bebé. Y al año después quedé embarazada y tuve a Daniel. Y después al tiempo nació Levi, como a los 6 años más o menos. Así que ahí formamos la familia con todos juntos. Fue muy emocionante todo eso. Después los chicos iban al colegio, por acá cerca, porque abrieron al final la liga. Se entregó, me parece que fue en el año 79, no podría ser 79, 78, por ahí abrieron y entregaron la segunda parte. Y también empezaron a construir en la parte de Patria Nueva. Y ahí ya empezó a estar más habitado. Eso más o menos es lo que me recuerdo del... ¿Y qué hacían los niños cuando vivían aquí y eran chicos y cuando iban al colegio o cuando volvían del colegio, se juntaban con los demás compañeros? ¿Qué ocurría en sus vidas? Jugaban mucho. Las puertas estaban siempre abiertas. Se enojaban si las puertas estaban cerradas. Los míos. Pero siempre estaba la puerta, así que venían a tomar agua, salían, jugaban fútbol. Estaban siempre afuera jugando, por todos lados. Había un pozo donde está la torre, donde está el juego. Iba a ser la torre, otro número. Pues estaba la 2, la 3 me parece que iba a ser. Y ahí había un pozo grande, que era como un ojo de mar, me parece. Eso me impresionó un montón. Y los chicos iban a tirar piedras. Otra entretención que tenían. Tirar piedras al pozo. Y habían muchos zancudos. Era impresionante. Así que todos corriendo para ver que las mamás les coloquen mentolato o les coloquen otra cosa. Yo les colocaba vinagre para que se les pase la picazón, todo. Y bueno, y siguieron jugando fútbol acá. Después, en la época que estaba Freddy, ahí hicieron un club de niños. Así que jugaban ahí y competían con otros, en otros barrios competían. Venían acá. Y los papás iban a verlo. Era muy entretenido también. De todas las edades, 6 años más o menos, empezaron a jugar ahí. ¿Cómo era la relación con los demás niños y niñas del barrio? Con los niños era muy bueno. Todos los niños eran amigos, sí, todos. Con la mamá, en realidad, no había mucho contacto. Porque no sé si es bueno, pero eran muy machistas los hombres, demasiado machistas. Entonces creían que las mujeres tenían que estar acá en sus casas nomás. Y después hicieron unos cursos de Codelco frente donde está el mall, en la calle, en los edificios Bolivia, por esos edificios, y ahí dictaban en los cursos. Entonces nos íbamos caminando para allá
para asistir a cursos. Yo fui a peluquería y a pintura. Otras señoras se atrevieron y lo lograron y hacían pan, torta, bordado, en fin, de todo, jugaban y lo pasaban muy bien. Y ahí como que la gente fue sociabilizando más. Ya no era esa cosa de quedarse adentro. Y los maridos aprendieron a aceptar eso. Menos mal, esa fue una parte importante porque las mujeres lograron algo en esos tiempos. Así que en esos mismos, un poquito antes también, Codelco le hizo a la cancha, le hizo baños, antes que empezaran a jugar. Me olvidé ese detalle importante. Así que ahí hicieron, le construyeron camarines, baños para que se bañaran ahí los chicos cuando jugaban fútbol. Así que era muy entretenido. Después vino otro señor y Freddy le dio el cargo a otro señor para que se hiciera cargo. Y después vino Sánchez, el papá de Pedro. Y él estaba a cargo era bien estricto, muy estricto con los niños. Y la mamá de Pedro era maravillosa, muy maravillosa. Ella estaba ahí con sus hijos, en todo momento tenía muchos hijos, así que siempre estaba pendiente. Le dieron un premio por ser tan esforzada la señora. Y otra cosa, más o menos. Y tú trabajabas en Santiago, me decías, en el Hospital Salvador. Sí. ¿Y en qué trabajabas? Trabajé en, ¿cómo es que se llama? En la parte de ginecología. Ahí trabajaba. ¿Pero primero, haciendo qué? Así, era auxiliar de enfermería. ¿Eso era. estudiaste? Sí, eso. Eso. Entonces, para ti era muy extraño también esto de que las mujeres no quisieran hacer nada más o no pudieran hacer nada más con sus vidas. No hacían nada. Era súper extraño eso. Como yo viajaba de Puente Alto a Santiago, vivía en Santiago, pero se cambiaban a Puente Alto porque murió mi mamá, entonces me quedé ahí. Y de ahí hice un gran esfuerzo y entré a trabajar al Hospital del Salvador. Me quedé ahí. Y después, con los años, llegó la Carmencita, se llama, la cuñada de Freddy, con su hermano que estaba enfermo. Freddy llegó allá, porque estaba enfermo de los ojos. Y entonces ahí se produjo un romance entre ellos. Y Freddy ya lo dejó allá a su hermano y se vino. Pero después ahí yo lo empecé a conocer más. Así que eso fue. No volví a trabajar acá, en nada. ¿Por qué? Porque la permuta que yo iba a hacer, la persona se arrepintió. O sea, en el hospital. Y no pude entrar a trabajar. Después nacieron los hijos, se me complicó mucho. Oye, Alicia, y hay una parte, a propósito de todo este empuje, digamos, feminista o de, digamos, activación de la mujer, que tiene que ver con tu paso o tu aparición en el mundo de la gestión vecinal. Cuéntanos cómo llegas a ser presidenta de la Junta de Vecinos. Claro, en el año 92. Y ¿sabes qué? Que estaba con mi hijo en el Colegio San Luis y dictaron unos cursos de catequesis. Entonces me encantó, pues nunca había escuchado. Sí, me encantó y empezaron a decir que cuando se es buena católica y se trata de ayudar a los vecinos, incluso hasta podrían ser dirigentes sindicales. Y me extrañó eso, pero me gustó la idea de poder hacer algo por la villa. Y venía un día de catequesis cuando estaba el papá de Pedro, Sánchez, Galvarino Sánchez, estaba con otra persona que le gustaba el básquetbol y dirigía a las chicas del básquetbol. Lamentablemente me olvidé su nombre. Y él me llamaron y me dijeron si yo, ¿por qué no me postulaba justo a la presidenta? Y lo encontraba bien increíble para hacerlo, porque ya iba a tener contacto con otras personas. Y le conversé aquí en la casa y me dijeron que bueno, así acepté. Ahí me tuve que empezar a mover mucho, yendo a la municipalidad, buscando a las personas adecuadas que me orientaran
y la municipalidad queda en el centro, ahí en la calle La Torre. Y encontré personas muy buenas que me ayudaron y me enseñaron qué es lo que había que hacer. Y había un señor que se llamaba Fermín, una señora que se llamaba Raquel Pardo, Fermín no me acuerdo el apellido, él lo tenía anotado. Y la señora Raquel Pardo, ella nos orientó mucho. Y también en Cercoplac también me orientaron, mejor dicho, porque yo andaba sola, porque a nadie le gustaba participar en nada, nadie. Así que ahí fue viendo lo de la Junta de Vecinos. Me dijeron que había que hacer volantes, que tenían que ser más de 100 personas, y repartí por todos lados, pero de aquí de la villa no participaron. Participaron de la parte de la más alta, de donde están los edificios fiscales. La gente de ahí participó en todo, pero de acá no. Habían como la mamá de Pedro y la tía de Freddy, y así como 4 o 5 personas. Pero las demás señoras no, era como que no, era algo como terrible ser dirigente sindical y que los vecinos vayan. Menos mal que después con los años fueron cambiando. Yo después recibí una carta de la señora, ¿cómo se llama? Frey, ¿cómo me acuerdo? Carmen Frey, que ella era senadora por esta parte. Y me mandó una carta que nosotros podíamos postular a pavimentación. Y ahí empezó otro, buscando personas, y logré un grupo de personas en el año 95. Y se juntaron muchas personas para poder participar. Pero no, costó mucho que comprendieran de qué se trataba. Al final lo comprendieron y había que hacer un comité que se llamaba presidenta, tesorera, todo, y eso es lo que no les molestaba. Pero al final una persona se hizo cargo y fue bien empeñosa. Y hay algo que me olvidé de omitir, había una persona muy buena acá, Mimi, su nombre, Juana María Montesino Sandón. Ella me acompañó en todo acá, en todas partes estaba. Y con ella logramos buscar muchas personas, los letreros y todo para ayudar. Así que de ahí fue surgiendo. Después la Junta de Vecinos empezaron con la otra señora Emma. Ella siguió adelante en esto y empezó a participar haciendo actividades, la misma que hacíamos nosotros. Nosotros antes para juntar hicimos hot dog, bailes ahí para juntar dinero y lo logramos. Fue muy poquito, pero lo pusimos en la cuenta del banco y se multiplicó un poco. Y acá para la pavimentación pedían una parte de dinero bastante grande, pero ahora no piden tanto. Pero en ese tiempo nosotros el poquito ese dinero que juntamos, 690 y tantos mil pesos, lo juntamos y se lo entregamos al comité de pavimentación para que ellos siguieran. Y ellos siguieron. Sacaron la sede antigua que tenemos con el apoyo del alcalde de la época, don Pedro Araya. Así que fue es como que fueron escuchando, no mucho, porque en el año 92, cuando fue el aluvión, 92, 90, 91, fue el aluvión, ahí nosotros pudimos comprobar que todavía no se interesaban mucho por acá, porque vino no sé si era alcalde Florial Recabarre, vino para acá y consideró él que no necesitaban nada, porque aquí vivían pura gente de mayores recursos y de Codelco, así que no necesitaban. Ese fue bien terrible, porque en esta casa se llenó de barro, esta casa, y la casa de la esquina se llenaron de barro, quizás porque estaban más en bajada, no sé. Así que sí, y no recibimos ninguna ayuda, porque no lo consideraron así. Pasaron los años y entró don Pedro Araya. Tampoco quería nada, porque consideraba eso, que había lugares que necesitaban más que acá. Pero menos mal que las personas que le siguieron insistiendo a la señora Emma y lo lograron. Hicieron esa sede. Fue un mérito de ellos, muy bueno.
Yo hasta ahí terminé como junta de vecinos, como presidente de junta de vecinos. Ya, ¿y cuánto tiempo entonces tuviste? ¿Desde el 92 hasta...? Del 92 hasta el 95, sí. 96 más o menos. Y entonces digamos que una de los grandes logros de tu tiempo, de tu gestión, fue el tema de la pavimentación. De la pavimentación. Trajimos nosotros, con las personas que me acompañaron, trajimos un arquitecto que nos recomendaron en el Servio. Lamentablemente no me acuerdo, pero trajimos y él le hicimos una reunión en la cancha y le explicó a la gente de qué se trataba. O sea que nadie me entendía, porque para empezar ni yo sabía lo que era un proyecto, no tenía idea de que era un proyecto. Había una chica en la televisión que un día vino y dio a conocer qué es lo que es un proyecto. Que un proyecto es para muchas personas, que todos se favorecen, y había que trabajar por eso. Ella vino con otra, lo que es relacionado con ayudar a los vecinos. Entonces ahí le preguntamos esto para pavimentar y ella nos dijo, había que reunir a todos los vecinos. Eso fue bien importante, aprender cómo es, qué es lo que es un proyecto. Después hicimos unos cursos en la Católica del Norte también. Ahí fue un señor de acá, un Arcadio, fue a los cursos, fui yo también, y para aprender un poco más, porque para dar a conocer qué es lo que es Antofagasta, porque Antofagasta la consideraban una ciudad de paso. Y yo encontraba súper triste eso, que fuera ciudad de paso y nadie dejara nada. Y yo hice una carta, me acuerdo, en una oportunidad, donde le decía a la gente que tenía que comprometerse, que a los arrendatarios que hubieron después, que se comprometieran también, porque acá, si se iban a decir, yo también puse un granito de arena acá. Nosotros en ese tiempo que estuvimos, sacamos una candidata a reina. Y el Pedro nos ayudó mucho con esa candidata. Y no llegamos a un premio grande, pero sacamos un carro alegórico, los chicos participaron. El Freddy, como estaba en la época de los pitufos, el Freddy se vistió de pitufo, Freddy pequeño. Así que fue muy entretenido para todos los chicos, porque los chicos corrían detrás del carro. Fue una alegría muy grande. Yo creo que ahí se unió mucho más la gente. Me gustó, fue un bonito recuerdo eso. ¿Y por qué crees tú que cuesta tanto? Bueno, en ese tiempo costaba. En realidad siempre ha costado mover a la gente. Aquí estamos en cosas. Pero hoy en día, no sé, en los 2000, ¿por qué es tan difícil convocar a la gente? ¿Por qué crees tú? Yo creo que hay muchas razones. Nadie está dispuesto a dejar el tiempo. El tiempo es el más valioso que el dinero. Y cuesta mucho que la gente dé su tiempo, porque le falta tiempo. Que tengo que hacer esto, que todo es razonable, todo lo que sea, es muy razonable. Pero consideraban que eso era perder el tiempo. Y no es así. Se gana más. Yo creo que esa es la razón. Con los años me tocó participar en la escuela de Ledi. Ahí me integré. No en el San Luis, no me integré como catequista, no. Pero no así en junta de vecinos. La escuela de Ledi me integré y después en la otra escuela que estuve en Coanil, en la escuela especial Juan Sandoval Carrasco, tenían el mismo problema, que la gente no va. Entonces empezamos a idear la forma que ustedes tienen ahora, que lo encuentro muy buena, de hacer café. Y atraer a la gente con el café, con galletitas. Y fue llegando gente, creo que esa fue una buena motivación. Pero no sé cómo hacer conciencia de que tienen que asistir y darse cuenta de que el tiempo es muy valioso. Creo que eso es lo que más le falta acá a la ciudad, porque la ciudad también en todas partes pasa lo de que no dejan el tiempo y les cuesta ir a todo, las reuniones, lo que sea. Los hombres acá antiguamente eran machistas, pero hay una cosa que hacía que en Antofagasta que no se hacía en Santiago, como yo viví siempre en Santiago. Y resulta de que allá los hombres no andaban con las guaguas en los brazos, en Santiago.
no andaban con paquetes, no preparaban comida, nada. Si bien es cierto acá eran machistas, allá era otro sistema de machismo, porque no se burlaban muchos hombres cuando un hombre andaba con un bebé en los brazos. Le gritaban cosas, como yo me tocaba viajar todos los días de Santiago a Puente Alto, le gritaban cosas feas. Cuando llegué acá, no pasaba eso. Los hombres hacían almuerzo, iban a comprar, andaban con bolsas. Eso es increíble. Para mí fue increíble porque vi una realidad diferente. Y los otros acompañaban ellos, pero lo terrible era que no las dejaban salir. Esa parte era de machismo. Pero no sé cuál sería más terrible, este o el otro. No sé. Y cuando tú fuiste presidenta, ¿habían otras mujeres que, o sea, me decías que no había mucha gente que participara, pero parte de las mujeres que también te conocían a ti como esposa de trabajador de Codelco, ¿no es cierto? Habían otras mujeres que también eran esposas de trabajadores de Codelco, muchas, ¿no es cierto? Porque obvio que esta es la Villa Codelco. Claro. Esas mujeres, ¿qué te decían o cómo interactuaban con tu condición de presidenta? Es un poco, cuéntame. Yo creo que eso fue difícil para ella, porque son contadas las de acá, en que compartieron conmigo, muy contadas. Pero especialmente la señora que nombré antes, Juana María Montesino. Ella estuvo en todas. Ella era muy dinámica y trataba de convencer a las personas, porque ella conocía a todas, en cambio yo no conocía a nadie. Así que ella trataba de convencerla. Le costó mucho, yo creo, a ella también, porque logró convencer a algunas señoras, pero las que colaboraron siempre, como dije a él, todas las mamás de allá, con hijas, con hijos, con todo. Venían acá y hacíamos actividades. Fue una gran cosa. Lástima que después, cuando en este tipo de trabajos fiscales se van, están por un tiempo y se van cambiando, ya sea de la parte fiscal, de la municipalidad, del correo, que habían señoras que trabajaban en el correo y estaban viviendo acá, y los carabineros también. La parte de abajo había carabineros. Abajo hay una cosa que me olvidé de contarle, que abajo no había nada de... Era como quien dice, un peladero, aquí abajo. Habían fierros por todos lados, incluso acá también. En la parte de ahí de la plaza Galvarino habían fierros. Entonces había que sacar esos fierros, porque los chicos cuando jugaban se tropezaban. Algunos lo tomaban para la risa porque saltaban y hacían cosas. Pero abajo, como dije antes, era un peladero. Y en el gobierno de dictadura de Pinochet hicieron acá una plaza, un parque hermoso, con una pileta con agua. Y fueron cambiando esa realidad. Era como llegar a un pueblo antiguo, todo esto abajo. Por eso es que tenían cerrado. Se imaginaban que a lo mejor nunca se iba a habitar ahí. Y después en el año, no estoy segura si fue el 79 o fue el 78, en que hicieron calle abajo, sacaron las dos calles. Y ahí abajo, como dije antes, estaban los carabineros. Y de parte de los carabineros algunos venían para acá también a apoyar. Así que eso fue muy bueno. Pero estaba igual la Cervecería Unida. La Cervecería Unida, sí, estaba de antes. Y ahí dejaron una placita pequeña con asiento para la gente de los trabajadores, porque ellos salían a tomar sus colaciones. A veces, o a conversar, no sé, a entretenerse. Pero había una placita ahí con árboles bien bonitas frente al líder. Y después, cuando en el año 98 llegó el líder, y la municipalidad, me parece que en ese mismo año la hicieron ahí. Cambiaron todo, sacaron todo. Se terminó el parque, se terminó todo. Y después, como llegó el líder, conservaron la fachada de la Cervecería Unida. ¿Y la playa? La playa le tenía un nombre. Los chicos, había una entrada muy grande para ir a la playa, pero era una cosa que tenía un nombre.
no sé si es mojoncillo, no sé, algo así creo que se llama. Porque ellos se juntaban para ir a bañarse ahí, y no era muy agradable, pero iban ahí a bañarse. Y había un muelle, iban a pescar. Se juntaban muchos chicos, dentro de mis hijos también. Mis hijos eran muy desordenados. Yo veo ahora chicos que no son desordenados, pero ellos eran muchos. Creo que eran líderes, se atraían muchos chicos acá y los seguían en todas maldades, lo que sea. Así que ellos iban a pescar, jugaban. ¿Y cómo se trasladaban de aquí, por ejemplo, al sector más sur? Porque ¿pasaban micros por acá? No. ¿Y dónde se tomaban los micros? Arriba, en la calle Iquique. Ahí estaba el bus 9, el gran bus 9 que transportaba por toda Antofagasta. Llegaba a Las Rocas, de ahí no sé por dónde pasaría, pero pasaba por la calle Iquique, nos llevaba a la playa, en la playa daba la vuelta, esperaba a la gente y se las traía a sus casas, como que fuera particular, pero no era particular. Y yo iba con este Freddy en el año, llegó una agrupación Down ahí, se formó, se llamaba Manantial. Y me vinieron a buscar a mí, yo me encontré fantástico, así que lo empecé a llevar en el bus 9. Nos dejaba arriba, donde está, esto queda cerca de la iglesia de Fátima, y el bus 9 nos dejaba arriba en la avenida que hay. Así que ahí íbamos siempre. Y ahí a veces nos bajábamos a la playa del balneario, hacían paseos muy bonitos. Y después mi hijo empezó a crecer un poco, él tenía como unos 8 o 9 años, y él empezó a llevarlo. Así que yo me quedaba con el otro chico acá, que era chico también. Pero fue ese bus 9 nos salvó a todos. No supe cuándo, realmente no recuerdo en qué momento se dejó el bus 9. Era grande, era como esos buses eléctricos que hay, así. Y de repente empecé a ver la locomoción, a lo mejor en una de esas que yo fui a Santiago, volví, no me di cuenta de eso, cuando empezó a pasar las liebres, todo. Oye, ¿y te acuerdas de además del aluvión, que también lo puedes nombrar, algún accidente, alguna emergencia, algún incendio, algo que hubiera pasado aquí en el sector que fuera muy significativo, que generara mucho apoyo o colaboración o miedo, no sé? Me parece que no. Yo no tengo noción, puede que haya habido, pero como esto era del ferrocarril y lo compraron de los trabajadores con el 5%, algo así, por intermedio de Eduardo Frei, me parece que fue, que dejó un 5% para el cobre y le dieron a los trabajadores. No tengo bien claro si fueron de los mismos trabajadores o fue del sindicato. Había un señor que se movía mucho ahí, en ese sentido, y ellos consiguieron este espacio para hacer la construcción de las casas, porque los trabajadores de Chuqui, cuando venían acá, no tenían dónde estar. Entonces les consiguieron este terreno y empezaron a construir esta primera parte. Yo creo que fue como una experiencia nueva, la primera parte. Casa para la parte de supervisores, que son las casas bajas, y casas para este lado. Y acá en este lado, acá no estaba, la plaza estaba proyectada al otro lado, donde está la sede nueva. Esa era la plaza. Y resulta que cambiaron los suelos, pero eso lo cambiaron mucho antes, en los tiempos de Pinochet. Ahí cambiaron el suelo de la cancha, dejarla acá, porque los trabajadores dijeron que no, porque no se opusieron a que le hicieran la cancha ahí, porque le iban a llegar pelotazos, iban a pasar muchas cosas que ellos no querían. Entonces cambiaron el suelo acá y acá, y por eso ese ha tenido muchos conflictos por eso, tuvieron. Pero al final lo lograron y Servio se hizo cargo. Pero después Servio se quería hacer cargo de todo. Y hicieron un trato con Codelco, me parece, de hacer un espacio en la Torre 1, Torre 2,
no hacer esa torre y cambiaban este terreno por otro de la vía de Chuquicamata o de Calama, me parece. Eso fue un cambio que hicieron a nivel de ellos. Y eso es lo que más me acuerdo, porque lo encontré increíble, increíble que haya sacado esto de acá, que de todo este montón de fierros saliera esto, porque habían fierros por todos lados, y salió esta villa. Así que es el inicio muy, no sé, verlo ahora me parece fantástico. Y ver que ustedes están haciendo y reconociendo, o buscando, no sé, lo encuentro increíble, más increíble todavía, ¿no? Saber que se han interesado por hacer. A mí, entre todo los años, yo no me he movido de acá, porque siempre he estado acá. Mis hijos crecieron, fueron al colegio cerca, todo. Lo que más me ha impresionado fue la actitud de los presidentes de vecinos del Pedro, que él lo encuentro, pero Pedro Sánchez. Encuentro que es muy movido, encuentro que se ha motivado, y ha motivado a la gente. Yo sé que nunca las personas se les puede estar contenta con todo, pero en todo caso él ha hecho una gran motivación. Él luchó contra la adversidad y lo logró. Y estuvo muy enfermo, muy mal, pero pudo sobresalir. Y ver ahora todo lo que hace, cuenta, lo encuentro fantástico. Creo que eso es lo mejor de todo. Y ahora para terminar, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes tú de la villa o de tu vida? No necesariamente de la villa en general, sino que se conecte con el espacio físico en el que estamos de tu vida. ¿Cuál es el momento más bonito que recuerdas o el que te gustaría contarle a la gente que tú recuerdas? Hay muchos momentos lindos, pero podría decir que uno de los más hermosos fue cuando estuve en la Junta de Vecinos y hicimos un carro alegórico, porque se unieron muchos vecinos y acompañamos hasta el Parque Brasil caminando en el carro alegórico, que lo hizo un señor que jugaba básquet, se comprometió y no sé si habrá alguna foto de eso, pero fue muy hermoso. Y todas las mamás que estaban ahí, sus niños, ahora ya son grandes, iban corriendo detrás del carro. Ellas y sus hijos ahí también corriendo, y los que no iban arriba en el ¿cómo se llama? Arriba era un camión, no era un carrito chico, era un camión que lanzaba como un volcán, algo parecido a Pitufo, una cosa así parece. Y eso es un momento bonito, alegre. El otro que es ya importantísimo es el que hayan empezado a hacer la pavimentación. Eso es muy bueno también, porque fue lo único que en esa parte bonita que yo digo, no pensaron en los vecinos, pensaron en autos nomás, porque la gente no tenía dónde caminar. Cuando yo había hecho el proyecto con el señor, con el arquitecto que vino, tenían proyectada la vereda, hasta allá, hasta Centeno, tenían todo proyectado, pero en la nueva parte no. Pero igual como está, por lo menos ya no hay ese tierral que había, ni los fierros los sacaron, todo. Esa fue para mí la segunda parte. Muchas gracias a ustedes, porque se interesaron, como dije antes, por nosotros, por la villa, por conocer un poquito más. Sé que en todas las partes hay esfuerzos grandes de muchas personas, pero aquí ha sobresalido esto, que ustedes lo quisieron traer. Antiguamente vino un joven para ayudar a los vecinos, pues bien importante, me había olvidado ese detalle, y para que se unieran por el tema de la delincuencia, de los robos. Él ahora está en el ¿cómo es que se llama? Gobernación, ese joven. Y él unió también a los vecinos, pero no en esta forma como ustedes han unido, es otro tipo de unión. Ustedes han hecho el Pedro y ustedes han hecho el grupo, porque antes había una joven muy simpática también, que no está ahora, no se fue, Yanira. Sí, ella también se interesaba por todo y ayudó a todo. Ustedes han seguido esa labor,
Lo encuentro fantástico, maravilloso. Los felicito y les doy las gracias inmensas en nombre de toda la vida. Gracias por todo que han hecho.